No ignores esto. No lo pases por alto esta vez. Porque si este mensaje llegó a ti justo ahora, no fue para asustarte. Fue porque Dios vio algo que tú has sentido en silencio y todavía no has sabido nombrar. Y si eres honesto contigo, tú también lo has notado. No como un gran golpe, no como un evento escandaloso, más bien como pequeñas cosas, detalles, repeticiones, instantes raros que duran muy poco, pero dejan algo detrás, como si algo hubiera pasado cerca y no alcanzaras a verlo del todo, como si hubiera una presencia que no hace ruido, pero sí deja una alteración. San Miguel no me deja hablarte de esto como si fuera imaginación tuya, porque no todo lo que se acerca a tu vida entra haciendo estruendo. Hay cosas que primero se anuncian en lo mínimo, en lo sutil, en lo que casi nadie toma en serio hasta que ya se repitió demasiadas veces. Piensa por un momento. Pero piensa de verdad. ¿Cuántas veces en los últimos días miraste la hora y te quedaste con una sensación extraña? ¿Cuántas veces sentiste que alguien o algo acababa de pasar detrás de ti, aunque cuando volteaste no había nadie? ¿Cuántas veces has entrado a una habitación conocida y por un segundo se sintió diferente, como si el aire estuviera apenas cambiado, no más pesado de forma dramática? Solo distinto. Y quizá lo más difícil de explicar es eso mismo, que no parece lo bastante grande como para alarmarte, pero sí lo bastante repetido como para inquietarte. Ahí está el punto, porque cuando Dios quiere advertir a alguien, a veces no empieza gritándole, a veces empieza dejándole ver lo que antes habría ignorado. Y cuando San Miguel empieza a custodiar más cerca de una persona, muchas veces es porque algo también empezó a acercarse más de lo que debería. Escucha esta frase con mucha atención. No todo lo que se repite alrededor de ti viene a acompañarte. Y escucha esta otra. Hay señales que no buscan ser entendidas rápido, buscan ser reconocidas a tiempo. Lo que tú has llamado cansancio, distracción o sensibilidad rara, quizá no empezó ahí. Quizá empezó como un roce, como una interferencia pequeña, como una sensación que te tocó apenas y luego se retiró, solo para volver después. Eso es lo que muchos no entienden. No siempre el problema comienza cuando algo te golpea. A veces comienza cuando algo te observa, cuando algo pruebas y tú lo vas a notar, cuando algo tantea tu atención, tu descanso, tu intuición, tus bordes. Y por eso esta palabra llega en este momento exacto, porque hay una diferencia enorme entre una casualidad y un patrón. Una casualidad no te sigue. Un patrón sí. Una casualidad no te espera en varios lugares distintos. Un patrón sí. Y cuando lo que parecía aislado empieza a aparecer en la noche, en el silencio, en una mirada, en una hora, en un pensamiento que no encaja del todo con lo que estabas viviendo, entonces ya no estás frente a un simple detalle. Estás frente a una insistencia. Y aquí viene la revelación que quizá necesitabas escuchar para dejar de minimizar lo que sientes. No todo lo extraño es peligroso, pero casi todo lo peligroso empieza pareciendo pequeño. Ese es el problema, porque lo que se mueve cerca de ti no siempre quiere que lo llames por su nombre de inmediato. Le conviene que lo confundas con estrés. Le conviene que lo confundas con sugestión. Le conviene que tú mismo te digas, seguro no es nada una y otra vez, porque mientras tú dudas de tu percepción, eso gana tiempo. Y hay presencias, influencias, cargas o intenciones que no entran de golpe a una vida. Primero buscan familiarizarse con el borde. Primero quieren que te acostumbres a su roce. Primero quieren volverse paisaje. Por eso San Miguel hoy no aparece en este mensaje como un símbolo bonito. Aparece como un guardián del límite, como alguien que se planta antes de que lo que se acerca encuentre comodidad. Y si esta palabra te está tocando, es porque probablemente ya había algo tratando de volverse demasiado normal alrededor de ti. Mira la línea con calma. Hoy puede sentirse solo como una serie de detalles raros. En los próximos días, si se sigue ignorando, puede volverse confusión, distracción, sueño alterado, pequeños errores, una intuición más inquieta, una sensación de estar desfasado de ti mismo. Y más adelante puede convertirse en algo peor. Dejar de confiar en lo que percibes, dejar de atender lo que tu alma intenta advertirte, perder dirección sin saber en qué momento empezó. Ese es el verdadero peligro de las señales no reconocidas. No que asusten, sino que desgastan, que erosionan,
que te hacen vivir en un estado de leve alteración constante sin que nunca termines de ubicar la fuente. Pero Dios no te mostró esto para dejarte en paranoia. Te lo mostró para que recuperes discernimiento, porque una señal reconocida deja de operar igual. Un patrón expuesto pierde parte de su ventaja. Y cuando tú ves antes de que algo se asiente, ya no estás completamente a merced de lo que intenta acercarse. Haz algo conmigo ahora, pero hazlo en serio. Quédate quieto un momento. No hagas nada más. Solo quédate quieto. Pon tu mano sobre el pecho y respira lento, como si quisieras volver a sentir tu propio borde. Una vez, otra vez, y ahora di esto en voz baja. Dios mío, si hay algo repitiéndose cerca de mí, muéstramelo con claridad y sin miedo. Y di también: San Miguel Arcángel, guarda mi límite. Intercepta lo que no viene del cielo y no dejes que nada extraño se vuelva normal en mi vida. Quédate ahí unos segundos. No fuerces nada. Solo siente, porque a veces el alma no necesita espectáculo para reconocer una advertencia. Solo necesita silencio. Y si esto era para ti, no lo cierres todavía, porque cuando una señal empieza a repetirse alrededor de una persona, muchas veces el siguiente lugar donde ese patrón se deja ver ya no es en el aire, sino en el flujo del dinero y en todo lo que nunca termina de quedarse. Y ahora escucha esto con calma, porque aquí es donde mucha gente empieza a darse cuenta de que lo que sentía en el aire no se quedó en el aire. A veces, cuando una señal comienza a repetirse alrededor de una persona, no tarda mucho en tocar el lugar donde más se nota el desajuste. La estabilidad. No siempre como una ruina escandalosa, no siempre como una gran pérdida, más bien como una especie de corriente rara que no deja que las cosas terminen de quedarse en su sitio. Y Dios no me deja llamarle a eso simplemente una temporada difícil si ya lleva demasiado tiempo pareciéndose a sí misma. Porque hay momentos en que el problema no es cuánto entra o cuánto sale. El problema es que nada termina de asentarse. Nada termina de sostenerse. Nada termina de darte esa sensación simple y humana de: por fin, esto se quedó quieto. Y si tú has vivido eso últimamente, entonces probablemente esta parte no te va a sonar extraña. Te va a sonar demasiado conocida. Piensa en cómo se ha estado moviendo el dinero, el tiempo, los planes, las pequeñas seguridades. ¿No te ha pasado que justo cuando algo parece empezar a ordenarse, aparece una necesidad inesperada, un ajuste, un gasto, un cambio, un detalle que vuelve a mover todo? ¿No te ha pasado que logras respirar un poco y algo vuelve a correrte el piso? No siempre es dramático. A veces ni siquiera es grave por sí solo, pero el cuerpo lo siente. Porque una cosa es resolver algo puntual. Otra cosa es vivir con la sensación de que nunca terminas de estabilizarte. Como si la vida se acomodara apenas, y luego algo la desacomodara otra vez. Ese tipo de repetición no siempre grita, pero desgasta muchísimo. Y ahí está la revelación que quizá necesitabas escuchar. Hay patrones que no vienen a quitarte de golpe. Vienen a impedirte sentir que puedes sostener algo en paz. Y eso toca una parte muy profunda del alma, aunque no siempre lo notes de inmediato. Porque cuando una persona empieza a vivir demasiado tiempo en él, casi me acomodo, casi respiro, casi alcanzo, algo por dentro empieza a tensarse sin hacer ruido. Empiezas a dejar de confiar en la permanencia. Empiezas a no ilusionarte demasiado. Empiezas a mirar cualquier mejora con una especie de reserva triste, como si una parte de ti ya estuviera esperando el próximo movimiento que la saque de lugar. Eso no es poca cosa. Eso va mucho más allá del dinero. Eso empieza a tocar la relación que tienes con la estabilidad misma. Y San Miguel no me deja dejarte solo con esa idea, porque justamente ahí es donde un patrón silencioso gana terreno. No cuando te destruye de una vez, sino cuando te acostumbra a no esperar descanso. Escucha esta frase y guárdala. Hay desgastes que no te quitan todo, solo te enseñan a no confiar en nada que dure. Y esa enseñanza también puede ser una herida. No todo desorden financiero o material tiene una raíz espiritual. Eso hay que decirlo con verdad. Pero también es verdad que existen temporadas donde la repetición deja de parecer azar, porque ya no se trata de una sola factura, de un solo atraso, de un solo movimiento inesperado. Se trata de una corriente, de una especie de desvío constante, de una mano invisible que no siempre quita, pero sí mueve, sí interrumpe, sí altera el ritmo suficiente como para que tú nunca termines de sentir piso firme. Y lo más inquietante es que esa corriente casi nunca actúa sola, va dejando otras cosas detrás. Cansancio mental,
irritación pequeña, sensación de persecución suave, pensamientos como algo siempre pasa, nunca termino de salir, no sé por qué nada se me acomoda del todo. Ahí es donde Dios empieza a mostrarte que tal vez no estabas solo atravesando mala racha. Tal vez estabas viendo una secuencia. Y una secuencia, cuando se reconoce, ya no opera con la misma libertad. Mira la línea con claridad. Hoy esto puede sentirse como una suma de ajustes, retrasos o cosas que no terminan de rendir. En los próximos días puede volverse más ansiedad silenciosa, más dificultad para organizarte, más sensación de correr detrás de lo que siempre se mueve. Y más adelante puede tocar algo todavía más delicado. Tu capacidad de confiar en el futuro. Ese es el punto donde un patrón silencioso se vuelve peligroso. No cuando te vacía la mano, sino cuando te vacía la expectativa. Pero escucha esto con firmeza suave. Dios no te está mostrando este patrón para que te obsesiones con cada gasto o cada error. Te lo está mostrando para que recuperes lectura espiritual sobre lo que se viene repitiendo. Y San Miguel no está aquí para dramatizar tus números. Está aquí para seguir el rastro de lo que te ha venido desplazando del centro. Porque una vez que reconoces la corriente, ya no te mueves dentro de ella con los ojos cerrados. Haz esto conmigo ahora, sin apuro. Si puedes, imagina un vaso con agua delante de ti, o simplemente piensa en un espacio limpio y quieto frente a tus manos. Respira lento, y di en voz baja: Dios mío, si hay un patrón empujando mi estabilidad, muéstramelo sin confusión. Y ahora di: San Miguel Arcángel, intercepta todo desvío silencioso que no venga del cielo. Que nada que me pertenece en paz siga siendo movido sin que yo lo vea. Quédate ahí un instante. Solo respira. Porque a veces lo primero que vuelve no es el dinero. Es la sensación de que tu vida puede volver a quedarse quieta. Y no te vayas todavía. Porque cuando una persona empieza a perder estabilidad afuera, muchas veces también empieza a sentir que algo por dentro en el corazón, en los recuerdos, en los vínculos vuelve a moverse de maneras que tampoco parecen del todo normales. Y ahora escucha esto en un lugar más silencioso de ti, porque aquí ya no estamos hablando de cosas que pasan afuera. Aquí estamos entrando a ese espacio donde a veces no sabes si lo que sentiste fue tristeza, intuición, recuerdo o algo que simplemente volvió a tocarte sin permiso. Y si esta parte te encuentra sensible, no es casualidad. Dios sabe que hay cosas que uno no cuenta fácilmente. Sensaciones que se sienten demasiado personales, demasiado íntimas, demasiado difíciles de explicar. Por eso muchas personas las esconden detrás de frases pequeñas. Me puse raro. Me dio por pensar. Tuve un sueño extraño. No sé por qué me acordé de eso. No sé por qué me acordé de eso. Pero no todo lo que regresa por dentro vuelve porque sí. Y San Miguel no me deja dejar esta parte en lo superficial. Porque cuando una señal empieza a repetirse alrededor de una persona, muchas veces también empieza a pasar por los lugares donde todavía quedan ecos. Quiero que pienses en esto con honestidad. ¿Te ha pasado últimamente que alguien vuelve a aparecer dentro de ti sin que lo hayas llamado? No necesariamente en persona. A veces vuelve en un sueño. A veces en una canción. A veces en una frase que escuchas por accidente. A veces en un nombre que aparece donde no debería. A veces en una sensación. Y no siempre vuelve con intensidad dramática. A veces vuelve apenas, pero lo suficiente como para desacomodarte un poco por dentro, como si algo que creías quieto todavía respirara en algún rincón. Y quizá lo más raro no es recordar. Lo más raro es la forma en que ciertas cosas regresan. Demasiado precisas, demasiado fuera de contexto, demasiado insistentes. Ahí es donde Dios te está pidiendo que no simplifiques lo que sientes, porque una memoria normal no siempre entra como interferencia. Un eco sí. Y hay ecos emocionales que no llegan para sanar, llegan para reabrir. Aquí está la revelación que quizá necesitabas para dejar de confundirte. No todo lo que se mueve en tu pecho es una verdad que debes seguir. No todo lo que vuelve a tocarte es una señal para regresar. No todo lo que reaparece dentro de ti merece un lugar nuevo en tu presente. A veces lo que vuelve no es amor. Es una puerta mal cerrada. A veces no es intuición. Es un punto sensible siendo rozado otra vez. A veces no es destino. Es una repetición buscando reinstalarse. Y esa diferencia lo cambia todo. Porque cuando una persona está cansada,
desacomodada o espiritualmente más abierta de lo normal, ciertas cosas encuentran más facilidad para resonar dentro de ella. Un recuerdo viejo. Una herida no del todo nombrada. Una historia que nunca se selló bien. Un vínculo que dejó una marca más larga de lo que parecía. Y si tú no lo discernes, puedes terminar obedeciendo una emoción que no nació completa en el presente, sino que fue activada desde un eco. Y esto no siempre tiene que ver solo con alguien del pasado. A veces también pasa con el vínculo que tienes hoy. Porque cuando una corriente silenciosa ya venía tocando tu paz y tu estabilidad, no tarda mucho en alterar también tu manera de sentir. Empiezas a dudar de cosas que antes no dudabas. Empiezas a leer silencios donde no había amenaza. Empiezas a sentir distancia antes de que realmente exista. O al revés, empiezas a aferrarte más de la cuenta a algo que ya te estaba vaciando. Y lo peligroso de eso es que parece muy emocional, muy humano, muy íntimo. Y justamente por eso cuesta más verlo. Pero escucha esta frase y guárdala. No todo lo que duele profundo viene de un lugar sagrado. Y escucha esta otra. Hay sentimientos que no quieren ser sanados. Quieren seguir teniendo acceso. Ahí es donde San Miguel entra, no para endurecerte, sino para ayudarte a separar lo que es tuyo de lo que solo estaba resonando demasiado cerca. Mira la línea con calma. Hoy esto puede sentirse solo como recuerdos raros, sueños insistentes, nombres que aparecen, sensibilidad extraña, una nostalgia que no encaja del todo. En los próximos días puede volverse decisiones emocionales confusas, ganas de volver a escribir, ganas de cerrarte con quien sí está presente, ganas de abrir una puerta que no sabías que seguía viva por dentro. Y más adelante puede tocar algo más delicado todavía. Tu capacidad de confiar en lo que sientes sin perderte dentro de ello. Ese es el punto en que el eco se vuelve peligroso. No cuando te hace recordar, sino cuando te hace vivir desde una resonancia que ya no pertenece a este momento de tu vida. Pero Dios no te mostró esto para avergonzarte por ser sensible. Te lo mostró para devolverte lectura. Y San Miguel no está aquí para pelear contra tu corazón. Está aquí para custodiar el acceso a tu corazón. Porque no todo lo que toca tu pecho merece quedarse ahí. Haz esto conmigo ahora. Sin apuro, pon tu mano sobre el pecho, justo donde sientes más peso o más movimiento. Respira lento y di en voz baja, Dios mío, si hay algo resonando dentro de mí que no viene de este momento, muéstramelo con verdad y sin engaño. Y ahora di, San Miguel Arcángel, separa de mi corazón todo eco que no venga del cielo. No permitas que una herida vieja o un recuerdo mal cerrado siga entrando como si todavía tuviera derecho. Quédate ahí unos segundos. Solo siente, porque a veces el alma no necesita que todo se explique. Solo necesita que algo deje de confundirse dentro. Y no te apartes todavía. Porque cuando los ecos ya tocaron tu paz, tu estabilidad y tu corazón, muchas veces el siguiente lugar donde empiezan a dejar rastro es en la atmósfera de la casa y en las personas que se mueven demasiado cerca de tu energía. Y ahora presta atención a algo que es aún más difícil de explicar. Porque sucede cerca. Tan cerca que a veces uno prefiere no decirlo en voz alta para no sonar exagerado. Pero Dios no ignora lo que tú has sentido dentro de tu propia casa. Dentro de tu propio entorno. Dentro de esos espacios donde se supone que deberías bajar la guardia. Y si este mensaje te alcanza aquí, es porque hay una diferencia entre un ambiente cansado y un ambiente que empezó a cambiar sin que tú sepas exactamente cuándo. No de forma brusca, no de un día para otro. Más bien como una variación leve, casi imperceptible, que se fue quedando como si algo se hubiera movido en el aire y luego se hubiera acomodado en silencio. San Miguel no me deja dejar esto en lo superficial. Porque hay momentos en que la atmósfera de un lugar empieza a decir cosas que las personas no están diciendo. Piensa con calma en los últimos días o semanas. ¿Has sentido que hay momentos dentro de tu casa donde el ambiente cambia sin motivo claro? Que una conversación simple se vuelve más tensa de lo normal, sin que nadie quiera realmente discutir? Que después de que alguien llega, pregunta, observa, comenta, algo queda diferente. Aunque no sepas señalar exactamente qué, a veces no es lo que se dijo, es lo que quedó. Es la sensación que se instala después. Es ese pequeño desajuste que no es lo bastante fuerte para alarmarte, pero sí lo bastante repetido como para no ser ignorado. Y aquí es donde empieza a encajar lo que vienes sintiendo desde el inicio. No es un solo detalle, no es un solo momento, es una secuencia.
Y cuando una secuencia empieza a aparecer en distintos lugares de tu vida, ya no estás frente a coincidencias aisladas. Estás frente a algo que aprendió a moverse sin llamar demasiado la atención. Y esto se vuelve más delicado cuando entra en juego la cercanía. Porque no todo lo que se acerca a ti lo hace con la misma intención. Y no todo el que comparte espacio contigo deja el mismo rastro cuando se va. Hay miradas que pesan más de lo que dicen. Hay preguntas que no buscan entender, sino medir. Hay presencias que parecen normales, pero después de que se retiran, algo en el ambiente tarda en volver a su lugar. No es paranoia, no es que todo el mundo esté en tu contra. Es algo más sutil que eso. Es la capacidad de reconocer que no todas las interacciones dejan el mismo tipo de huella. Y cuando empiezas a notar que ciertas huellas se repiten, que ciertos cambios en el ambiente aparecen después de ciertos encuentros, Dios te está pidiendo que no lo reduzcas a solo carácter o solo cansancio. Porque escucha esta frase con mucha atención. No todo lo que entra en tu espacio entra limpio. Y escucha esta otra. Hay presencias que no necesitan quedarse para seguir influyendo. Aquí está la revelación que conecta lo que has sentido con lo que está pasando. No siempre es la persona en sí. A veces es lo que se mueve a través de ella. A veces no es la conversación. Es la intención que la sostiene. A veces no es la visita, es lo que queda después de la visita. Y eso no siempre se ve, pero se percibe. En pequeñas tensiones. En silencios que pesan más de lo normal. En reacciones que no terminan de encajar con la situación. En una sensación leve pero insistente de que algo en el ambiente no está del todo alineado. Y cuando esto se repite, cuando no es un solo momento sino varios, cuando empieza a formar un patrón, San Miguel no te deja ignorarlo, porque él no solo custodia lo que ves, custodia lo que se acerca, lo que toca el borde, lo que intenta instalarse sin ser nombrado. Y si algo empezó a moverse así cerca de ti, no es para que entres en miedo, es para que dejes de pasar por alto lo que ya te estaba llamando la atención. Mira la línea con honestidad. Hoy puede sentirse como pequeños cambios en el ambiente, momentos incómodos, sensaciones difíciles de explicar. En los próximos días puede volverse más tensión, más distancia, más desgaste emocional dentro de espacios que antes eran ligeros, y más adelante puede afectar algo más profundo, la capacidad de un lugar para ser refugio. Ese es el punto en que una atmósfera deja de ser neutra y empieza a influir. No porque haga algo evidente, sino porque sostiene una vibración que no te permite descansar del todo. Pero Dios no te mostró esto para que vivas desconfiando de todos. Te lo mostró para que recuperes lectura, para que sepas distinguir lo que te deja en paz de lo que te deja alterado. Y San Miguel no está aquí para que cierres tu vida a todo. Está aquí para ayudarte a reconocer qué cruza tu umbral y qué no debería quedarse más allá de él. Haz esto conmigo ahora, sin tensión. Imagina la entrada de tu casa o el lugar donde más has sentido ese cambio de ambiente. Respira lento y di en voz baja: Dios mío, si algo ha estado alterando el ambiente de este lugar, muéstramelo con claridad y sin miedo. Y ahora di: San Miguel Arcángel, guarda este umbral. No permitas que lo que no viene del cielo se instale como normal dentro de mi espacio. Quédate en silencio unos segundos. Solo siente. Porque a veces no necesitas saber exactamente qué es. Necesitas reconocer que algo no encaja como antes. Y no te vayas todavía. Porque cuando un patrón empieza a tocar el aire, las relaciones y los espacios, muchas veces deja un rastro más concreto en algo que parece totalmente inofensivo. Un objeto, una esquina, una cosa que ha estado ahí más tiempo del que debería. Y ahora llegamos a la parte que más personas sienten, pero menos se atreven a mirar de frente. Porque hay cosas que no hacen ruido. No se mueven solas, no muestran nada extraño de forma espectacular. Y aún así nunca te dieron paz. Y si has llegado hasta aquí, probablemente ya sabes de qué te estoy hablando, aunque todavía no le hayas puesto nombre. Hay objetos, rincones, cosas pequeñas, detalles que para cualquier otra persona parecerían completamente normales, pero para ti no. No por miedo irracional, no por fantasía, sino por esa sensación tan concreta, tan incómoda, tan difícil de explicar, de que algo alrededor de eso nunca terminó de sentirse limpio. Y Dios no me deja suavizar esta parte. Porque muchas veces el patrón no se revela primero en lo que tú sientes por dentro, sino en lo que tu alma ya había empezado a evitar afuera. Y cuando San Miguel te trae a este punto del mensaje, no es para llenarte de superstición.
Es para obligarte a mirar con más verdad lo que llevas demasiado tiempo normalizando. Piensa despacio. Hay algo en tu espacio que nunca te dio paz, aunque nunca pudiste justificarlo del todo. ¿Algún objeto que no te gusta tocar? ¿Un regalo que llegó con una sensación rara? ¿Una prenda, una caja, un adorno, una bolsa, una cosa guardada, por si acaso, que cada tanto vuelve a aparecer en tu mente? ¿Hay una esquina que evitas sin darte cuenta? ¿Un cajón? ¿Una repisa? ¿Una parte del cuarto donde sientes una especie de rechazo suave? ¿Una incomodidad difícil de explicar? Lo más inquietante de esto es que casi nunca empieza como miedo. Empieza como una resistencia mínima, como una parte de ti diciendo, no sé por qué, pero eso no me gusta cerca. Y la mayoría de la gente ignora esa clase de percepción porque le parece demasiado pequeña. Pero escucha esto con toda la atención que puedas. No todo lo que permanece cerca de ti tiene derecho a permanecer cerca de ti. Y escucha esta otra. Hay cosas que no se sienten raras por lo que son, sino por lo que siguen reteniendo. Aquí está la revelación central de este bloque. Y si te toca, te va a tocar profundo. El objeto no siempre es el problema en sí. El problema puede ser el rastro que sostiene, la intención con la que llegó, la historia con la que fue guardado, el momento en que entró a tu vida, la energía que absorbió, la carga que siguió adherida a él, aunque por fuera parezca completamente inofensivo. Por eso hay cosas que nunca te hicieron daño visible, pero tampoco te dejaron descansar del todo. Y eso importa más de lo que crees. Porque cuando algo necesita mantenerse cerca sin ser confrontado, muchas veces no se presenta como amenaza. Se presenta como costumbre, como decoración, como recuerdo, como cosa pendiente, como objeto que ahí está y ya. Y ahí está el verdadero acceso oculto. No en el drama, no en lo obvio, sino en lo que ya se volvió parte del paisaje. San Miguel no entra aquí solo a protegerte de lo que asusta. Entra a romper la familiaridad falsa de lo que ya se había acomodado demasiado cerca de ti. Y hay algo más que debes entender. A veces no es que el objeto haga algo. A veces lo que hace es sostener un ambiente, una memoria, una intención o una incomodidad que no te deja volver del todo a ti. Como si una parte de tu energía se quedara enganchada en torno a eso. Como si el cuerpo lo supiera antes que la mente. Y cuando eso se repite con más de una cosa, con más de un rincón, con más de una sensación, ya no estás frente a una simple preferencia estética. Estás frente a una señal. Una señal suave, sí, pero señal al fin, y aquí es donde todo lo anterior empieza a encajar. La hora rara, la sensación en el ambiente, la inestabilidad, los ecos emocionales, el cambio de atmósfera, quizá no estaban sueltos. Quizá estaban girando alrededor de un punto de apoyo que tú todavía no habías leído bien. Ese es el momento exacto donde el patrón deja de ser una intuición dispersa y empieza a convertirse en una advertencia clara. No porque todo se vuelva terrorífico, sino porque por fin empieza a tener forma. Mira la línea con honestidad. Hoy puede sentirse solo como una incomodidad con ciertas cosas o ciertos espacios. En los próximos días, si se sigue ignorando, puede volverse más pesadez, más rechazo interno, más sensación de interferencia, más dificultad para descansar completamente en tu propio lugar. Y con el tiempo puede pasar algo todavía más delicado. Acostumbrarte tanto a la presencia de lo que no te da paz, que dejes de notar cuánto te altera. Ese es el peligro real. No que una cosa te haga algo de película, sino que te robe sensibilidad, claridad y descanso lo suficiente como para volverse parte de tu normalidad. Pero Dios no te mostró esto para que empieces a sospechar de todo lo que te rodea. Te lo mostró para que distingas, para que separes, para que recuperes el derecho de decidir qué permanece cerca de tu vida y qué no. Y San Miguel no vino a enseñarte miedo, vino a ayudarte a quitarle escondite a lo que llevaba demasiado tiempo cómodo en silencio. Haz esto conmigo ahora, pero sin dramatismo, solo con verdad. Piensa en ese objeto, esa esquina, esa cosa, esa presencia física que nunca terminó de sentarte bien. No necesitas tocarla ahora. Solo reconocerla. Respira lento y di en voz baja. Dios mío, si hay algo reteniendo una carga que no viene de ti, muéstramelo con claridad y sin confusión. Y ahora di. San Miguel Arcángel, revela todo punto de apoyo oculto que no deba permanecer cerca de mí. Quita paz falsa,
Rompe familiaridad falsa. Y no permitas que nada extraño siga escondiéndose dentro de lo cotidiano. Quédate unos segundos ahí, porque a veces el alma ya sabía. Solo necesitaba que alguien lo dijera en voz alta. Y no te vayas todavía, porque después de reconocer la señal, el patrón, el eco, la atmósfera y el punto de apoyo, ahora viene lo más importante de todo: cerrar el acceso, sellar el borde y dejar de ser fácil de seguir. Y ahora sí, quédate aquí un momento, porque esta parte no es para seguir buscando más señales. Es para cerrar, para dejar de vivir mirando por encima del hombro sin saber exactamente qué estabas sintiendo, para recoger todo lo que este mensaje fue tocando en ti y devolverlo a un lugar más limpio, más quieto, más protegido. Porque si llegaste hasta aquí, no fue para salir con más preguntas abiertas, fue para que algo dentro de ti, por fin, pudiera decir: ahora entiendo por qué ciertas cosas no se sentían normales. Y eso importa. Importa mucho más de lo que parece. Porque cuando algo se mueve cerca de una persona durante demasiado tiempo, lo más peligroso no siempre es lo que hace, sino lo que logra volver costumbre. Y hoy eso se termina. No con ruido, no con miedo, sino con claridad, con límite y con una decisión espiritual sobria. Dios no permitió que vieras todo esto para dejarte expuesto. Lo permitió para que dejes de caminar acompañado por algo que nunca debió sentirse tan cerca. Escúchame bien. Lo que se venía repitiendo a tu alrededor quizá nunca quiso destruirte de forma visible. Quizá solo quiso estar lo bastante cerca como para alterar tu ritmo, tocar tu paz, mover tu intuición, ensuciar tus vínculos, desgastar tu casa, quedarse pegado a una atmósfera, a un objeto, a una memoria, a una sensación. Y esa es precisamente la clase de presión que más fácilmente pasa desapercibida, porque no llega con un nombre grande, llega con repeticiones pequeñas, con ecos, con desajustes, con una incomodidad que parece demasiado mínima para tomarse en serio, hasta que un día ya está en demasiados lugares al mismo tiempo. Y ahí es donde Dios, en su misericordia, interrumpe, no para humillarte por no haberlo visto antes, sino para devolverte la capacidad de nombrarlo ahora. Porque una vez que una persona reconoce el patrón ya no puede seguir operando igual. Escucha esta frase y no la sueltes. Lo que ya fue visto ya no tiene el mismo poder de quedarse escondido. Y escucha esta otra. Lo que Dios expone también empieza a perder derecho sobre ti. San Miguel Arcángel no apareció en este mensaje para llenarte de imágenes fuertes ni para convertir tu paz en una vigilancia agotadora. Apareció para custodiar tu borde, para cerrar lo que se había vuelto demasiado permeable, para interceptar lo que estaba entrando sin ser confrontado. Porque hay momentos en que la protección no se siente como un estruendo. Se siente como una quietud que vuelve, como una claridad que regresa, como una sensación de que algo ya no te está rozando igual. Eso también es guerra espiritual, aunque casi nadie lo diga así. No todo combate deja ruido, a veces deja silencio, a veces deja alivio, a veces deja la impresión muy concreta de que algo que antes estaba demasiado cerca ya no está igual de cómodo. Y si esta palabra te encontró, no fue para dejarte hipersensible a todo, fue para ayudarte a dejar de confundir percepción con paranoia. Porque una cosa es vivir perseguido por todo, otra muy distinta es aprender a reconocer cuando algo no debería seguir a tu lado. Ahora entiende esto, porque es importante. Sellar no significa que nunca más volverás a sentir nada extraño. Sellar significa que ya no vas a entregarle el mismo acceso. Sellar significa que no todo lo que intente acercarse encontrará la misma abertura, que no todo lo que antes se te pegaba va a seguir encontrando lugar, que ya no vas a permitir que la incomodidad se vuelva paisaje, que la repetición se vuelva costumbre o que la alteración se vuelva parte de tu identidad. Ahí está el cambio real, no en vivir sin misterio, sino en vivir sin permisividad espiritual. Y eso es profundamente distinto, porque una persona que recupera borde ya no necesita entenderlo todo para empezar a cerrar bien. Solo necesita reconocer con verdad dónde dejó entrar demasiado, dónde dejó quedarse demasiado, dónde empezó a llamar normal a lo que llevaba tiempo quitándole algo por dentro. Y si tú ya reconociste eso, entonces ya no estás en el mismo punto en que estabas antes de escuchar este mensaje. Haz esto conmigo ahora, y hazlo sin apuro. Pon tu mano sobre el pecho. Respira lento. Siente tu cuerpo aquí,
Ahora, en este momento, y di en voz baja: Dios mío, cierro todo acceso que no venga de ti. Todo lo que estuvo demasiado cerca sin haber sido enviado por el cielo, hoy pierde derecho a seguirme. Y ahora di: San Miguel Arcángel, guarda mi borde. Intercepta todo rastro que quiera volver, y no permitas que nada extraño siga encontrando familiaridad en mi vida. Di también esto, simple y verdadero: lo que ya fue revelado no seguirá escondiéndose a mi alrededor. Lo que no me dio paz no seguirá caminando conmigo como si perteneciera aquí. Quédate en silencio unos segundos. Respira otra vez. Porque a veces la protección entra así, no como un espectáculo, sino como una frontera que por fin vuelve a sentirse viva. Y si este mensaje era para ti, no lo cierres como quien solo escuchó algo interesante. Ciérralo como quien acaba de recuperar una lectura que había perdido, como quien acaba de entender que ciertas cosas no eran imaginación, pero tampoco tenían por qué seguir acompañándolo. Porque ahora ya viste, ya sentiste, ya nombraste, y lo que antes caminaba a tu lado sin ser reconocido, ya no puede seguir haciéndolo de la misma manera. Dios te vio antes de que tú supieras explicarlo. San Miguel se acercó antes de que tú supieras que estaba rozando tu borde. Eso también es protección. Eso también es misericordia. Así que si necesitas dejar una marca simple, íntima y real sobre este cierre, puedes decirlo así, sin adornos: yo reconozco lo que no venía del cielo, y hoy lo dejo fuera de mi camino, porque hay cosas que solo tienen poder mientras no las miras bien. Y tú ya empezaste a ver